El proyecto del Senado 274 propone enmendar tanto la ley de cumplimiento con el plan fiscal como la ley de reforma educativa para modificar el protocolo que se utiliza para el manejo de los edificios que alguna vez albergaron escuelas o que están cerradas o están por cerrarse. A pesar de que las enmiendas presentadas mejoran en algo el proyecto, me parece que no son suficientes para justificar un voto a favor. En primer lugar, la ley de cumplimiento con el plan fiscal parte de la siguiente premisa, y es parte del artículo 5.01 de la política pública. Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilización de las propiedades inmuebles que no se estén utilizando con el propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ese es un argumento falaz, es un argumento falso. Primero, la disposición, sobre todo de las escuelas, vendiéndolas al mejor postor, no ha mejorado la situación económica del país. Y de hecho, si algo hemos podido comprobar después de los terremotos y durante la pandemia, es la necesidad de más espacios educativos que ya están fuera de nuestro alcance, porque el gobierno dispuso de ellos en algunas ocasiones en condiciones muy favorables para ciertos compradores o ciertas entidades que se benefician de transferencia gratuita, y como señalé en mi turno inicial, en detrimento, sin embargo, ignorando las peticiones de organizaciones bien intencionadas y con los recursos suficientes para darle uso educativo o comunitario a las escuelas. Así que es falsa completamente la premisa de la ley de cumplimiento con el plan fiscal. Añado además que por mucho tiempo aquí el gobierno estuvo operando bajo la premisa de que la titularidad de bienes inmuebles es importante para el elemento crediticio. En la medida en que Puerto Rico siga desprendiéndose de sus propiedades, en el momento en que se aspire a regresar a los mercados, nos van a faltar inmuebles que sirvan de garantía para nuevo crédito en el país. Así que, para empezar, esa mentalidad de que tenemos que seguir vendiendo edificios, a mí me parece que es totalmente equivocada. Creo que el tiempo ha demostrado que es totalmente equivocada. En segundo lugar, en el proyecto se crea una nueva comisión multisectorial para el manejo de escuelas cerradas, donde sigue teniendo mayoría el gobierno. En esa comisión, compuesta de 5 personas, la mayoría la tienen el secretario del Departamento de Educación, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos. Esa gente no tiene independencia de criterio. Van a hacer exactamente lo que le digan sus jefes políticos, como lo han hecho hasta ahora, y van a seguir favoreciendo el cierre y el traspaso de escuelas que ahora mismo estamos necesitando. La participación que se le da en esa comisión a la comunidad es básicamente decorativa. Tienen voz, pero no tienen voto. Un representante de la comunidad, un representante del gremio magisterial. Y además, lo que me parece que es un elemento venenoso que lo hemos visto en otras medidas, ¿a cuenta de qué tiene que haber un senador y un representante en esa comisión? O sea, se nombra gente que ocupa un puesto político en representación ¿de qué? Del cuerpo. O sea, aquí se designa, no, aquí va a haber una senadora o un senador, y a quién esa persona va a representar sus intereses políticos, aún desde esa posición esencialmente decorativa que tiene. Por esas razones, y porque entiendo que bajo ningún concepto debemos favorecer ni directa ni indirectamente cualquier premisa o iniciativa que siga asumiendo que es una buena idea el desprendernos de espacios educativos, voy a votarle en contra al proyecto del Senado 274.